¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos. Domingo 17 de abril, domingo de resurrección, terminando la Semana Santa, empezando la Pascua. Mañana lunes aquí estamos con la misma puntualidad que todos los domingos. Doña Claudia Méndez, don Juan Luis Font y un servidor. Bienvenidos a todos ustedes. Buenas noches, televidentes con criterio. Un gran gusto estar con ustedes en esta jornada. Hoy, como ya les ha dicho Pedro, domingo de resurrección. Todas las personas de creencias cristianas celebramos hoy en nuestro país la resurrección de Jesucristo. Y para aquellos que no lo celebran de esa manera, que no lo conmemoran de esa forma, pues también felicitaciones tras regresar de uno de los dos más prolongados periodos de vacaciones al año en Guatemala. Bienvenidos a todos a Con Criterio TV. Bienvenidos a toda la audiencia que nos está contactando, bienvenidos especialmente a todos aquellos que desde las diferentes cabeceras departamentales y los municipios de Guatemala nos envían sus saludos que son tan afectuosos. Volvemos de esta pausa que es la más prolongada durante el año con baterías recargadas. Espero que así se encuentren muchos de la audiencia en Con Criterio y también nos abrimos a una Pascua, Juan Luis y Pedro, que será tan agitada como los días antes de irnos al descanso y a la pausa de este 2022. Así es, suplicio, calvario, caídas, entierro, resurrección y a comenzar de nuevo. No nos estamos refiriendo a los temas eclesiásticos, sino a los temas de la política nacional. Vamos a entrarle a las noticias que hemos preparado para ustedes. Las notas de la semana son presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Don Juan Luis, te vamos a dar la palabra a ti para que tú elijas por dónde empezamos con este recuento largo de noticias. Bueno, pienso que es importante regresar con esa finalización de la Semana Santa con una alta ocupación hotelera, con más municipios del territorio nacional en color naranja, es decir, con más municipios en una situación de riesgo frente al COVID-19. La pregunta es, ¿habrá repunte posterior al descanso de la Semana Santa? ¿Qué piensan Pedro y Claudia? Bueno, pues eso está por ver, pero pareciera ser, si tomamos nota de la experiencia anterior, que después de estas fiestas es posible que se den los repuntes. Y si no se da, hemos superado un muro que veíamos muy lejano hace prácticamente 2 años, que es cuando comenzó la pandemia. Hemos visto las playas saturadas, evidentemente las mascarillas olvidadas, los transportes llenos. ¿Qué va a ocurrir, como tú dices? Pues todo apunta a que pueda haber repunte, pero Claudia, ¿tú crees que va a haber repunte o ya hemos superado todo esto? Es que creo que lo importante en estos momentos a partir de la vacunación y como hemos visto que muchos países de este lado del hemisferio lo toman, bueno, excepto China, que sí sigue pues férrea con su política de COVID-0, es que aumentan las infecciones, pero todo parece ser más controlado en la medida que las poblaciones están más vacunadas. Vean ustedes cómo en Estados Unidos poco a poco las ciudades van eliminando uno a uno los mandatos del uso de mascarilla y creo que esa puede ser más bien la pauta que siga Guatemala. Lo interesante acá es ver con el nivel más bajo de vacunación que tiene el país de toda la región, sí, el repunte de contagios es sinónimo de repunte de hospitalizaciones, pero sobre todo a la audiencia con criterio, es que la vacunación no ha terminado. La vacunación debe ser un proceso que nuestras autoridades continúen sin descanso. Es cierto, se están venciendo las vacunas y creo que hay muchos temas que tratar allí todavía. Muy bien, pues otra noticia que podemos comentar se refiere a la extradición que presumiblemente ocurrirá esta semana que comienza del expresidente de Honduras. Ya las altas autoridades judiciales del país se han declarado a favor y parece ser que entre el 20 y el 22, es decir, a mediados de la semana próxima, el expresidente hondureño será deportado a los Estados Unidos. Don Juan Luis. Esta extradición del expresidente hondureño, por supuesto, se convierte en un hito para América Central y para América Latina en su conjunto. Se trata del exgobernante de la región que con más rapidez ha sido procesado. Primero ha sido solicitada su captura por parte de Estados Unidos y luego su procesamiento rumbo a Estados Unidos. Recuerde usted que aquella nación no suele jamás
solicitar la extradición de una persona que se encuentra en el poder. Sin embargo, en el caso de Juan Orlando Hernández, prácticamente de manera inmediata, muy pronto después de que él abandonara el poder y lo dejara en manos de Xiomara Castro, quien fue electa recientemente en aquella nación, solicitó los trámites para procesarlo frente a su sistema de justicia. Recuerde usted también que el expresidente de Honduras ya había sido mencionado en un proceso legal en Cortes de Nueva York, en el cual se acusó a su hermano y se le encontró culpable de participar en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Yo creo que lo último dicho por Juan Luis es lo esencial en este tipo de casos. Las acusaciones que se han hecho en contra del expresidente hondureño son críticas y graves. Por supuesto, debe seguir todo un proceso y nosotros hemos de ver qué ocurre cuando él enfrente esa acusación ante una corte estadounidense. Pero de nuevo quisiera insistir en una idea que he manifestado acá. En Guatemala también, esos números que se exhiben como un logro de 66 personas extraditadas, 70 personas extraditadas, un presidente hondureño extraditado hacia Estados Unidos. La pregunta que nos compete a plantearnos acá es: ¿nuestros sistemas de justicia de verdad se allanan, abdican ante la capacidad de procesar a nuestros propios ciudadanos cuando han transgredido la ley? ¿Es que solo el sistema estadounidense o solo un sistema extranjero es capaz de llevar a cabo estos casos? Fue interesante leer los alegatos y las apelaciones que hacía Juan Orlando Hernández en sus apelaciones frente a la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos decía claramente que no existía la reciprocidad de parte de Estados Unidos en los tratados de extradición. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le responde que ese tratado que ha convenido Estados Unidos y que es muy parecido, por cierto, al guatemalteco, sí contempla que ante estos pedidos, pues esos ciudadanos sean entregados. Creo que esa es la pregunta que nos debemos de plantear en los países centroamericanos del norte, especialmente, que sí renunciamos, abdicamos a nuestra capacidad de juzgar al ciudadano nacional o extranjero que transgrede nuestras leyes. Bueno, yo no estoy tan seguro de eso. Recordemos que muchos de estos personajes no tienen procesos abiertos aquí, porque de los que se le acusa es de mandar toneladas o kilos de cocaína a Estados Unidos, posiblemente de Colombia, desde México, no necesariamente por el paso del país. Y lo segundo es que Estados Unidos no hace reciprocidad. Recuerda la cantidad de pedidos que hay aquí. Valdizón lo pidió a la FECI, estando la CICI, también el señor Archila, la FECI, estando la CICI, también el señor Aquer de los Puertos, que no recuerdo nunca cómo se llama, la FECI, estando la CICI, y Estados Unidos dijo no. La propia Marjorie Chacón se llama. Sí, pero no he dicho lo contrario. Es que justamente Juan Orlando Hernández apela a que no existe esa reciprocidad, y en cuanto al primer argumento de que son procesados en Estados Unidos por enviar la droga hacia Estados Unidos, eso no significa que deje de ser delito acá. Nuestra legislación centroamericana tiene estipulado en su Código Penal como ilícitos el trasiego de drogas. Lo que nos están demostrando las cortes hondureñas, las cortes guatemaltecas, las cortes salvadoreñas también, porque tienen sus casos, es que tienen una incapacidad de llevar estos procesos en sus propios territorios. ¿No cree usted que el narcotráfico es únicamente delito en Estados Unidos? Los códigos penales de los países latinoamericanos lo tienen estipulado como una transgresión grave a nuestra legislación. Pero Claudia y Pedro, yo no creo que sean solamente las Cortes Supremas o los organismos judiciales de cada uno de los tres países del Triángulo Norte de América Central. Me parece más bien que son los propios ministerios públicos los que deciden simplemente no desarrollar la persecución legal en su país y prefieren complacer a Estados Unidos enviando a las personas a su propio sistema de justicia. Los centroamericanos parecemos incapaces de afrontar el narcotráfico de una manera rotunda en nuestros propios territorios. Miren, dos notas que resultan igualmente importantes para destacar en esta jornada. La inflación en Estados Unidos ha llegado al 8.5% anual. Es la mayor alza que se ha visto en los últimos 40 años. ¿Cuánto pueden verse afectadas las remesas, por ejemplo, que recibimos desde Estados Unidos los guatemaltecos en el territorio nacional y que se convierten en una gran inyección a la economía guatemalteca? Pregúntese usted. Yo creo que ese es un buen punto, Juan Luis, porque es la máxima inflación en los últimos 40 años. O sea que no es prácticamente desde el segundo tercio, el 3/4 partes del siglo anterior. Lo que yo veo es que efectivamente puede que estos 11.000 millones, números redondos, que ahora llegan,
se puedan ver reducidos porque las personas que ahí están requieran de ese dinero. La pregunta peor es, ¿puede seguir subiendo esta inflación en Estados Unidos producto de muchas cosas, pero sobre todo del conflicto en Ucrania? Bueno, yo creo que sí, la inflación no es un tema que se va a estancar. Ya se ha dicho que por lo menos un 2% más a lo largo del 2022. Pero mire usted cómo es el juego de la economía, el juego de los números. Mientras se reporta el crecimiento de la inflación con números récord desde los años 80, también se reporta un crecimiento en las remesas del 25% en el primer trimestre de este 2022. Anote el siguiente indicador que seguramente va a revelarnos, a tener un impacto en nuestra economía. Por primera vez, Estados Unidos extiende más visas de trabajo para la región norte de Centroamérica. La escasez de mano de obra que existe en diferentes ciudades estadounidenses ha llevado a este país a extender muchas más visas. Le estoy hablando de 11,000 visas nuevas solo para la región norte de Centroamérica. ¿Cuál será el efecto? Eso es lo que nosotros tendremos que ver en los siguientes trimestres. Por lo menos al cierre de julio, nosotros podremos tener una conclusión más certera. Bueno, y no sé si para cerrar, por el tiempo que nos queda, el tema de la persecución de los periodistas en El Salvador. Se está siguiendo una tónica realmente preocupante. Ya vimos la que ocurrió en Nicaragua. El presidente Bukele dictó 3 normas, la persecución de mareros, ya hablamos de ella, el encarcelamiento o el proceso mejor de menores de edad, pero también esa especie de ley mordaza contra los periodistas que de alguna manera presentasen noticias relacionadas con las maras. ¿Cómo ven ustedes el pulso, cómo toman el pulso con los periodistas de El Salvador, cómo reciben esta noticia y cómo se han visto encorsetados en su forma de manifestarse? Bueno, la hemos tratado el domingo pasado. Justamente entrevistamos a 2 periodistas a quienes le preguntamos, y una vez aprobada esta norma, ¿qué es lo que ustedes se perfilan? Ambos nos respondieron, pues nosotros tenemos que seguir reporteando los temas que competen. Si van a ser interpretados como una apología del delito, pues cada uno de los medios sigue con sus manifestaciones. Nos dijeron que ligeros cambios ni siquiera se los perfilaban, pero en cambio lo que no hemos tratado sí es la nota, el informe de derechos humanos sobre el capítulo Guatemala que ha emitido Estados Unidos el miércoles último. Fue el miércoles santo cuando cuando hace público ese informe el Departamento de Estado, en donde desarrolla un capítulo para cada país. Guatemala sale prácticamente como nuevamente como una tacha mayor. Primero dicen la grave corrupción que existe y el socavamiento de las instituciones anticorrupción y de la dependencia judicial. Me pareció súper interesante que tratara ese informe todos los aspectos relativos al abuso de la prisión preventiva. Eso está apuntando Estados Unidos allí a una grave violación a los derechos humanos que existe en este país. Pero yo no creo que estén desvinculados un hecho y el otro. Tanto esa persecución que se establece desde el gobierno salvadoreño a periodistas en su país está vinculada justamente con lo que ocurre en Guatemala. Esta deriva autoritaria que en nuestro país ha estado encabezada en buena medida por el Ministerio Público de Consuelo Porras en contra de aquellas personas, tanto en contra de críticos del gobierno como también en contra de personas, por ejemplo, que participaron en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Pero de esto vamos a conversar largamente con ustedes el día de hoy, televidentes con criterio. Vamos a presentarles al abogado Edgar Ortiz, quien va a conversar hoy con nosotros. Pongámosle fin aquí a las noticias de la semana y vayamos ya para presentarles a Edgar y volver con esa conversación. Las notas de la semana fueron presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Volvemos con el abogado Edgar Ortiz. Con él vamos a conversar en torno a los procesos eleccionarios que tenemos por delante. Ese informe del Departamento de Estado respecto a Guatemala y la polémica que se ha establecido en torno a Virginia La Parra, la ex fiscal especial contra la impunidad en Quetzaltenango, quien ha denunciado ser una presa política y encontrarse bajo persecución por el propio gobierno y el Ministerio Público para favorecer a personas que han obtenido ya cargos públicos en
en detrimento suyo. Edgar Ortiz es nuestro invitado en esta noche y él es abogado, analista también. Hemos leído a través de sus redes sociales los análisis que hace. Edgar Ortiz, bienvenido a Con Criterio. Gracias por acompañarnos en este domingo de resurrección, cuando está terminando el descanso. Te hemos invitado porque queremos hacer uno a uno una evaluación sobre las elecciones que están en pleno proceso en este 2022. En menos de 3 días, la Comisión de Postulación para elegir fiscal general debe tener la lista de los 6 nominados, de los cuales el presidente deberá elegir al próximo fiscal general. Edgar, ¿cuáles son tus percepciones del proceso? ¿Cuáles son los escenarios que te trazas en el cortísimo plazo, de aquí al miércoles, pues? ¿Qué es lo que va a caracterizar a esa lista? Bueno, la lista es difícil de prever. Yo creo que lo que hemos visto en este proceso, Claudia, es pues una presión mediática muy fuerte, un reflejo grandísimo de la polarización, por lo menos a nivel de élites que se vive en Guatemala. Es una polarización sin precedentes, por lo menos desde que yo sigo la vida nacional. Nunca había vivido un episodio de tanta polarización. Es imposible hacer un análisis racional hoy de lo que está pasando. Así que pues veo ahí pues, obviamente opiniones muy encontradas sobre lo que debería pasar. Creo que obviamente la nota característica es la eventual o no reelección del actual fiscal general. Yo creo que eso obviamente es el tema más presente en la elección. Y yo lo que veo de aquí al miércoles es que va a subir la presión respecto de los criterios con los cuales los comisionados incluyan a las personas en la lista final, tomando en cuenta, Claudia, que a diferencia del proceso 2018, las tachas, es decir, los señalamientos que hicieron algunas personas externas a varios candidatos no se evacuaron diciendo este candidato queda fuera o dentro de la lista, sino que se reservaron para este momento. Entonces, ahora va a venir esa presión, va a venir esos cuestionamientos por los candidatos tachados, que son la propia fiscal general, el procurador general de la Nación, José Luis Donado, y el actual comisionado presidencial contra la corrupción, se me olvida el nombre de pila, pero de apellido Dávila. Contra ellos van a venir esos señalamientos y creo que esa va a ser la discusión. Yo no sé y no tengo muy claro cómo van a ser las votaciones de los decanos, que son la mayoría de esta comisión, respecto de esa situación, y creo que eso va a ser lo interesante de aquí al miércoles. Edgar, sin duda la presión más grande la deben estar viviendo los decanos. Digo, si no una presión externa, ellos mismos deben estar profundamente confrontados con los argumentos y con los elementos que se han presentado a lo largo del proceso de postulación. ¿Quién te parece que es el factor más importante de presión hacia esos decanos en estos momentos? ¿Es la propia opinión pública? ¿Es la Fundación del Terrorismo? ¿Quiénes son exactamente? Yo creo que es todo, Juan Luis. O sea, es un conjunto grandísimo de presiones, es decir, presiones de ciertos actores como los que mencionaste, presiones de la opinión pública, es decir, los decanos saben que su nombre, su prestigio está en juego y tomar una decisión en este momento es sumamente complicado. También hay un problema grande, Juan Luis y Claudia, que yo he visto desde hace mucho tiempo, y es que estos procesos de elección están mal diseñados. Entonces, obviamente, la Comisión de Postulación tiene una ley muy general que le dice, usted se reúne, usted evalúa expedientes, usted evalúa ciertas cualidades. No es una evaluación por oposición, por ejemplo, no hay un examen, no hay una evaluación de mérito. Hay entrevistas, hay currículums, que es más o menos la forma de proceder. Entonces, en momentos como este, lo que ocurre es que la Comisión de Postulación tiene que tomar decisiones de señalamientos concretos de fondo que dependen enteramente de su discreción. ¿Me explico? Y eso es la parte complicadísima para mí del proceso. La presión va a venir de todos lados y yo creo que también hay una presión. Hemos visto en el pasado que se han anulado procesos completos de elección de fiscal general, y también está esa losa encima. Es decir, bueno, si votamos, si descartamos a uno o no lo descartamos, va a venir una acción constitucional de amparo. ¿Qué va a decir la Corte? Es que las presiones yo las veo por donde volteen a ver, están encandilados con presiones de todo tipo, ¿no? Edgar, tú has dicho una cosa en la que me quiero anclar. Nunca he vivido un proceso tan polarizado, tan dificultoso, tan complejo como este. Comparto ese criterio. Te voy a agregar 4 cosas, 3 negativas, 1 positiva y una conclusión, y me gustaría tu reacción. Primero,
es el primer proceso que yo veo un ataque directo a dos decanos, a uno más que a otro, hay que decirlo, pero un ataque directo al decano de la Landívar y al decano de la Universidad Marroquí. También no hay día en que Estados Unidos no haga una presión permanente, continua, brutal, para que las cosas ocurran como quieren que ocurra. Y el papel de fuerzas extremas nacionales, sobre todo de la Fundación contra el Terrorismo y de sus mercenarios que están ahí, pero eso es lo negativo. Lo positivo, yo he visto una fiscalización como nunca se ha fiscalizado un proceso. Y también se dice a quién no queremos, pero no se habla de a quién queremos, parece que no queremos a nadie. ¿Cómo analizas todo esto? Mira, es que todo, por eso te digo, todo es resultado del contexto nacional que tenemos. Es decir, la polarización que viene, obviamente te deja en esa posición. Nadie es ungido de nadie porque hay un problema. Cuando polarizas, yo creo que el problema principal es que cualquiera de las dos posiciones dominantes ven al otro como un enemigo, ¿sí? Entonces, y ven a cualquier aspirante y a cualquier, digamos, posible candidato como integrante de uno de los bandos, y automáticamente hay una enemistad de uno hacia el otro. Entonces, a nadie le va a parecer ningún aspirante. La gente que piensa que el comunismo internacional va a llegar a través de la Fiscalía General, pues va a decir que cualquier aspirante que tenga el visto bueno de la sociedad civil, pues el comunismo infiltrándose en la Fiscalía, y del otro lado, pues también pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, cualquier candidato que pudiera parecer más neutral que la fiscal general o cualquier otro candidato, pues siempre va a levantar suspicacias, que si es el comisionado presidencial. Por otro lado, hay que agregar otro factor, tal vez, Pedro, que es importante, es que la misma situación, la polarización, digamos, lo subido de tono que están las cosas, alejaron a mucha gente. Entonces tampoco, a diferencia de otras oportunidades, no hubo muchos aspirantes, tampoco, con el debido respeto a los que se postularon, no había mucho de dónde elegir, o no hay mucho de dónde elegir. O sea, tampoco es que yo te diga, a ver, agarremos la lista de aspirantes y yo te digo, aquí hay 4 o 5 que me parecen buenos. Con el debido respeto, insisto, sí, hay 2 o 3 nombres, pero no mucho más, ¿verdad? Pero entonces déjame decir que con lo que has descrito, esa guerra de posiciones, pareciera ser que la salida más salomónica que puede tener la comisión de postulación es elegir al que, lejos de polarizar más, por lo menos calme las aguas. Edgar, te quiero hacer la siguiente pregunta. Esas revelaciones de tesis copiadas, pegadas en un porcentaje mayor, menor, ¿van a tener una incidencia en la comisión de postulación? La propia fiscal general dice que se puede incurrir en delitos si los comisionados llegan a revisar su tesis. ¿Influye esto también en esa elección o en esa no elección? Sí, yo me imagino, de las 1000 expresiones que hay, ese es un comentario desafortunado. Yo lo leí en los medios, no la escuché a ella cuando dijo lo que comentabas. Está lo leí por escrito. No, sí. Evacuó por escrito y está por escrito. Está por escrito. Bueno, leí como lo citaron los medios, me parece muy inapropiado si fue en la forma en que lo publicaron los medios, porque obviamente no, o sea, la comisión no está tipificando delitos. La comisión en todo caso estaría diciendo, pues este no es un trabajo con calidad académica, o sí lo es. Yo creo que eso es parte de los méritos académicos que evalúa la comisión, lo tiene que tomar en cuenta. Yo no creo que eso sea un exceso o no de la comisión. En todo caso, si deciden pasarla o no pasarla por eso, es parte para mí de los ámbitos de competencia de la comisión de postulación. Por supuesto, ya decir esto en estos momentos es motivo de disputas, hablando de polarización, pero no, yo no creo que sea una cuestión, digamos, de que la comisión cometa una ilegalidad si lo toma en cuenta o no. Insisto, es algo que ellos tienen que evaluar. No estoy diciendo que tengan que excluirla, porque no es lo que estoy diciendo. Ellos tendrán los elementos a la vista y tendrán que tomar una decisión, pero sí tienen que pronunciarse sobre el tema. No pueden votar obviando ese aspecto, porque es un señalamiento concreto. Se está diciendo, mire, esta persona no tiene una tesis satisfactoria. A ver, no es algo que solo pase aquí. En otros países se han visto cosas parecidas y han tenido consecuencias. Así que, insisto, es un tema que va a tener que decidir la comisión. Dicho eso, pues sí, puede hacer que la solución salomónica sea que la nómina final tenga nombres que no sospechamos y que
pues salga un fiscal general ni de uno ni de otro. No lo sé, creo que es altamente probable, insisto, por los señalamientos que hay, que van a pesar muchísimo sobre los votos. Y hay otro tema importante, y es que la comisión decide por mayoría calificada. Es decir, para cualquier decisión hacen falta 10 votos, 10 de 15. No es fácil llegar a esos 10 votos. Yo veo a los decanos siendo pues muy quisquillosos con estos señalamientos, no solo la fiscal general, en general de todos los aspirantes que han recibido tachos, y los veo, yo tengo la sensación, pues tomando en cuenta estas cuestiones, ¿no? Edgar, yo lo que veo es que en realidad el proceso de elección o designación de fiscal general se enmarca dentro de la gran disputa que se está viviendo política en estos momentos en Guatemala, que es la sobrevivencia o la revitalización del régimen de corrupción, o la batalla que se había establecido en contra suya a partir de la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad y el establecimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Eso es lo que estamos viendo que se libra por medio de la elección de fiscal general. Mientras tanto, los problemas de fondo del país, esos no se están tratando realmente ni por medio de la elección de fiscal general, ni por medio de las acciones de gobierno y en términos concretos, ni por medio de la discusión pública. Es decir, combate de una manera directa y concreta a la desnutrición crónica en Guatemala, que afecta a 1 de cada 2 niños, fortalecimiento de un sistema de educación pública que es probablemente el más débil de toda la región centroamericana y que no hace competitivos a los guatemaltecos, sino más bien les empuja a migrar hacia Estados Unidos y a enviarnos remesas desde allá. Y tampoco se habla de la necesidad de fomentar trabajo, inversión y trabajo en el país para justamente procurar desarrollar prosperidad en Guatemala y combatir todos los demás males. Guatemala pareciera estar en una pequeña esquina discutiendo apenas un asunto que si bien es relevante para sus élites en términos de si logran conservar el poder o recuperarlo de manera completa, lo cierto es que no es lo determinante para toda la población. Yo creo, Juan Luis, que lo que pasó en 2015 a 2019 fue una anomalía. Es decir, fue una anomalía por una serie de factores que se conjugaron en ese momento, si sigue en bajada, una fiscal general con otra agenda, etcétera. Y yo creo que la lección que cada día me convenzo más sacamos en limpio de esa experiencia es que sin un liderazgo político, ¿sí?, desde la política, que tenga un cambio de dirección, a ver, no digo que no sea importante la elección de fiscal general, pero es un poco secundario porque el problema es más grande. Creo que con todos los errores y aciertos que haya tenido esa lucha contra la corrupción, fue eso, una anomalía en el tiempo, una lucha judicial que nunca cuajó en un movimiento político y por lo tanto no tiene ninguna continuidad ni futuro en estos momentos, resulte quien resulte electo fiscal general. Yo también lo veo contigo, coincido, con más perspectiva en el corto plazo o en el mediano plazo. Veo con más preocupación que no hay proyecto político alguno en Guatemala que en estos momentos esté planteando las preguntas importantes en todos los ámbitos, no solamente el de la justicia, sino los ámbitos que mencionaste, las reformas del Estado que todos sabemos cuáles son, que si electoral, que si contrataciones, que servicio civil, que las sabemos de memoria y las enumeramos. O sea, esa es la tragedia de Guatemala en estos momentos y me atrevería a decirlo, quizás replanteándolo, ¿no? Es secundaria la elección de fiscal general. Pensando en todo lo que está en juego en el país. No veo aparte a ningún proyecto político, por lo menos ni con las ideas claras, ni con un liderazgo potable en estos momentos. Creo que va a ser otra elección muy parecida a la anterior, con algunos caudillismos, con 4 o 5 personajes corriendo una carrera de enanos y viendo cómo se cuelan a segunda vuelta contra quien sea. Y el país a la deriva, ¿no? Y todo el mundo peleándose contra todo el mundo. Y yo creo que esa es la fotografía que hay que tener clara en este momento, que yo soy muy negativo y muy pesimista sobre lo que se viene y no le veo mucha salida. Estamos en tiempo, Edgar, te voy a dejar la pregunta y vamos a ir a pausa y al regreso no la contestas, pero te la voy a dejar porque creo que es un tecnicismo del que no se ha hablado y me gustaría que lo reflexionara. La comisión, los comisionados tienen que votar sobre la tesis de la fiscal o sobre el título, pues son dos cosas muy diferentes. Las normas dicen título de y el título de lo da una universidad.
La tesis es otra cuestión. ¿Hasta dónde se puede analizar una tesis? Porque yo desconozco las pruebas que se han presentado ahí. Yo sé que es un poco tecnicismo, pero justamente el tecnicismo va a privar en estas cuestiones. De regreso, para el que no escuchara la pregunta, la vamos a poner sobre la mesa de nuevo. Los comisionados tienen que votar sobre el título que tienen las personas o sobre el tema de la tesis, porque son dos cosas diferentes de un punto de vista técnico. Sí, a ver, lo que pasa es que tu pregunta merece ahí una pequeña aclaración. Los aspirantes, pues se les piden requisitos, ¿no? Méritos académicos, etcétera, etcétera. Y obviamente la forma de acreditar tu grado académico es pues mediante el título, y eso yo creo que ella lo acreditó. Dijo, soy doctora, soy abogada, soy máster, qué sé yo. Lo que pasa es que hay un señalamiento concreto, entiendo, de varias personas que están cuestionando la originalidad y calidad académica de su tesis. Yo tampoco he visto a detalle, para serte franco, vi que publicaron ahí una comparación en la que aseguran que hay un grado importante de no originalidad. Entiendo que esa es la acusación. Entonces, en todo caso, lo que tiene que decidir o lo que tiene que votar la comisión es, punto número 1, si es correcto, si es acertado, si es factualmente cierto que la tesis no cumple la calidad que debería, de acuerdo a los estándares, digamos, del sentido común. Y punto número 2, que sería el segundo aspecto, es si eso es suficiente argumento para descalificarla, para no tomarla en cuenta o para no darle una buena nota. Esos son dos temas que ellos tienen que tomar en cuenta. Edgar y Pedro, pero yo creo que aquí es importante también establecer la persona a la que se integra ese listado final debe ser una persona que cuente con idoneidad, es decir, que cuente con todas las características apropiadas para ser fiscal general y para hacer avanzar la acción penal pública en Guatemala. Esa persona es confiable si se ha apropiado, es decir, si ha robado el trabajo intelectual de otra, incluso cuando ella se encontraba en la universidad. A mí me parece que sí es un punto fundamental y que sí termina siendo determinante que se establezca si estamos frente a una fiscal general que robó para poder acreditarse un título académico y que su universidad simple y sencillamente prefirió ignorarlo. Es exactamente lo que discutíamos los guatemaltecos cuando sabíamos que Manuel Valdizón, en un caso muy, muy, muy parecido, se acreditaba el título de doctor con una tesis plagiada y pretendía ser presidente de la República. Sí, en todo caso, te estoy contigo, sí. No es un tema menor. Insisto, yo no he visto las pruebas, pero porque aquí el tema sí es importante, ¿no? La evidencia es importante. Hay que decir también que el nivel académico en general en Guate es bastante bajo y creo que estas cosas se dan muy a menudo, la falta de estándares, pero yo creo que si hay evidencia suficiente de que no es un trabajo satisfactorio, no es original, pues yo sí creo que la comisión debería tomar en cuenta ese aspecto. Repito y recalco para que no se me cite mal y se me lea el juego en otros temas. No estoy diciendo que hay que excluirla porque, insisto, yo no he visto la prueba. Repito, si esa evidencia arroja a que no hay originalidad, a mí no me cabe duda alguna que la comisión sí lo tiene que tomar en cuenta. Edgar, volviendo a tu respuesta sobre es un proceso polarizado, entrevistamos la semana pasada al secretario de la Comisión de Postulación y dijo la diferencia con los procesos anteriores es que esta vez 3 decanos han sido atacados, primero el de la Universidad Da Vinci, quien se retiró para dejar que el proceso corriera y posteriormente se intentó judicialmente presionar al decano de la Universidad Rafael Landívar y en redes sociales al decano de la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, un proceso que tiene este nivel de polarización. ¿Qué es lo más conveniente? Y dijiste, el problema es político. ¿Qué es lo conveniente para el presidente Alejandro Giammattei? Pensándolo desde la perspectiva del mandatario. Bueno, yo creo que él la tiene muy fácil porque a él le llega la lista y elija lo que elija, él lo que va a decir siempre es, miren, yo elegí lo que me trajeron. Si no les gusta, pues quéjense del proceso. A mí me llegó una lista de 6 y yo hice lo que pude. Yo creo que él es el que está en la mejor posición en este momento porque tiene que elegir. Yo creo que el gran problema
la gran papa caliente la tiene la comisión de postulación. Ahí van a estar los cuestionamientos. Yo no descarto no sé, lo estoy diciendo un poco más con olfato político que jurídico, pero no descarto también que estas decisiones sean objeto, insisto, de algún amparo y que esto luego tenga consecuencias ulteriores, que no tengamos fiscal general electo para el 15 de mayo. Es un escenario posible. Yo creo que el presidente en ese caso está un poco al margen de lo que esté pasando en la comisión de postulación y estará esperando que todos estén firmes y le den la lista y él diga, bueno, yo elijo a este. No creo que él tenga mayores presiones ahí. Creo que este es un tema, a veces se nos olvida, realmente de élites. O sea, yo creo que el ciudadano promedio, digamos, el protagonista ciudadano promedio de la democracia guatemalteca no está pensando en esto. Esto es una discusión de los medios de comunicación, de los abogados, de los universitarios, de los académicos, y yo creo que estamos dándole la importancia en esa dimensión, que la tiene por supuesto, pero yo creo que de cara al público general, el cálculo político de cualquier presidente sería, a mí me da igual. Una semana todo el mundo se le olvidó que a quién elegí, y la vida sigue igual. Que la comisión de postulación cargue con todo el problema, yo elegiré por mi lado. De todas maneras, yo creo que le damos, Edgar, mucha importancia. Siempre el presidente ha elegido a quien le ha parecido, eso no es nuevo, y siempre ha elegido a quien le ha parecido mejor, haya acertado o no. Yo quiero dar un salto cualitativo porque teníamos tres enfoques de las elecciones. También está el de la Procuraduría, el Procurador de Derechos Humanos o el representante del Congreso para la Procuraduría, y también está el rector de la USAC, con los mismos cuotas de poder. Vimos cómo el gobierno de Jimmy Morales, el oficialismo eligió al actual procurador. El oficialismo de aquí va a elegir al procurador que le viene en función de lo que le parece adecuado. Luego el procurador o el fiscal hará lo que quiera. ¿Cómo analizas en este contexto polarizado tanto la elección del procurador como la del rector de la universidad, que los dos tienen su incidencia en el contexto nacional? Sí, San Carlos tiene tiene incidencia en muchas mesas. Luego lo interno tiene, es un poder que parte de una cadena más amplia, ¿no? Porque obviamente pesa quién es rector para luego entender quiénes son los decanos. Luego esos decanos integran algunas mesas concretas, algunas comisiones de postulación, etcétera. Yo creo que esa elección de San Carlos me parece fascinante como espectador, porque dice mucho de cuál es el momento actual, la reacción actual de la universidad frente al clima político actual. Me sorprendió, digamos, el desempeño de la planilla que encabeza no, pero porque técnicamente los electores tienen un voto secreto, pero digamos, quitando esas formalidades, me sorprendió el desempeño del actual Procurador de Derechos Humanos en esa elección. Creo que las negociaciones informales que se den de aquí al 27 de abril van a marcar mucho la pauta, pero creo que pues hay una probabilidad alta de que no gane un candidato afín al oficialismo en San Carlos, lo cual es interesante. Y luego la elección de Procurador de Derechos Humanos, pues yo creo que va a ser interesante. Hay 38 aspirantes ahorita, Pedro, hay muchos. Yo identifico pues varios nombres. El continuismo sería Claudia Maselli, que es procuradora adjunta, que ya está en la nómina. Lo dudo porque entiendo que el consenso político es no Jordán, no lo que esté cerca de Jordán Rodas, y entonces creo que ella parte con cierta desventaja. Y luego tenemos algunos actores, digamos, que tienen un poco más de músculo político. Por ejemplo, el diputado José Alejandro de León Maldonado. Él como diputado tiene esa facilidad de cabildear a lo interno, podría ser una salida interesante. Hay algunos otros nombres conocidos, como el de María Los Ángeles Araujo, que fue magistrada de la Corte de Constitucionalidad en su momento nombrada por el Congreso. Ella también, digamos, ya ha salido victoriosa en elecciones en el Pleno. No sé cómo estén en todo caso sus credenciales en materia de derechos humanos y demás, pero es un nombre que puede pesar. Y luego pues hay una lista extensa de nombres que habría que ir explorando y ver si hay algo más interesante. Edgar, yo pensaría que sí, ¿verdad?
Edgar, déjame interrumpirte. Yo francamente veo más posibilidades de que salga electa María de los Ángeles Araujo. Creo que es parte justamente de la coalición, o que hace parte de esa gran coalición de élites y de gobierno, digamos, de derecha, que se encuentran todos pues acordados, todos concertados en torno a cómo mantener en el poder a este grupo que se vio sumamente debilitado a partir de las acciones legales que se desarrollaron entre 2015 y 2017 en contra de la corrupción y la impunidad. María Los Araujo era parte de la Corte de Constitucionalidad como suplente en el periodo, en la Corte anterior, y era duramente opositora a la mayoría que se establecía a partir del liderazgo de Gloria Porras en esa corte. Me parece que es muy probable que ella salga electa procuradora de derechos humanos, pero me parece más relevante todavía establecer cómo esa elección de derechos humanos de procurador y también cómo la elección de rector en la Universidad de San Carlos se están planteando justamente en el mismo marco, en el de la sobrevivencia del mismo grupo en el poder versus el desafío que tienen para ser desplazados del poder y de sus métodos de poder, que es el del enriquecimiento rápido por medio del acceso a los fondos públicos. Y creo que esa es la gran batalla que se está librando en Guatemala en este momento, que no termina siendo verdaderamente la batalla determinante para la población. Pero en el caso del Procurador de Derechos Humanos, que está establecido en el texto constitucional como un poder control del propio Estado, me parece un gran desafío para los oficialistas o para quienes se encuentran reinando y disfrutando del poder en este momento y pretenden hacerlo en el siguiente periodo de gobierno. ¿Cómo van a poder desarrollar una institución como el Procurador de Derechos Humanos sin contarle las costillas al propio poder que está establecido? Porque ese es el rol natural del procurador. Sí, hay otro detalle, ¿no? Que el procurador tiene que ser elegido con 107 votos, ¿sí? Y ahí es donde yo digo que tendrá que haber algún tipo de consenso en el momento de elegirlo. No sé si será María Los Ángeles Araujo u otro nombre, pero de todas formas, Juan Luis, resulte electo quien resulte electo, yo no sé cuánta gente hoy tiene los arrestos de enfrentarse al sistema, ¿no? En los términos en los que está. Así que, nuevamente, ¿no? Va a ser una elección interesante en la lectura, pero veo muy difícil que alguien tenga esa independencia frente a un sistema que está cerrado. Y insisto, la fuerza política es importante porque al final la minoría política no va a tener incidencia en esa elección de Procurador de Derechos Humanos. En todo caso, los 107 votos te van a servir para que los bisagras entren a batear en el juego y puede ser que empujen a un procurador más pro-establishment o puede ser que exijan un hombre más neutral. No lo tengo muy claro, pero de nuevo, no hay con qué. O sea, los números no dan para que salga algo distinto. Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Llegamos hasta aquí, te agradecemos tu presencia, tus comentarios, te damos las gracias, como digo, y nos vamos a corte. Regresamos con nuestros comentarios y un informe que le queremos presentar. Muy bien, aquí estamos de regreso. Vamos con los comentarios. Si nos estiramos, pues el próximo domingo le presentamos un informe sobre criminalidad, que es la primera vez que se emite. Y si no da tiempo, se los presentamos ahora. Don Juan Luis, no sé si quieres tú comenzar haciendo una reflexión de lo que hemos oído. Creo que sí, creo que a ver, frente a lo que estamos en realidad, y creo que Edgar lo presenta de una manera bastante clara, estamos frente a una disputa que debería ser tangencial o accesoria en términos reales frente a las necesidades guatemaltecas. Las élites disputándose el poder y en este caso la conservación del poder y el modelo que es el fundamental de poder en Guatemala, que es el que permite no solo mantener el sistema tal y como se encuentra en privilegio de unos pocos, sino además el enriquecimiento ilícito que no es perseguido por medio de la acción pública penal, vía el Ministerio Público. Y en cambio, sí se permite la persecución y se insta la persecución hacia los críticos y hacia aquellos que procuren realmente desarrollar acción contra quienes se enriquecen de manera ilícita vía fondos públicos. Creo que ahí está en realidad el pleito en este momento y que eso es
ese es el marco de la batalla, tanto por el nuevo fiscal general o la nueva fiscal general, o la misma en todo caso, si los comisionados creen que lo idóneo es que mantengamos a Consuelo Porras como fiscal general, o bien también en el caso de procurador de derechos humanos, o en el caso incluso de rector de la Universidad de San Carlos. Ahí está el debate en este momento, que no es el debate fundamental para Guatemala en todo caso. Pero a mí me parece que va mucho más allá de preservar o conservar el control. Creo que también se han sentado las bases en los últimos 2 o 3 años de que hay ciertas persecuciones, hay ciertos casos, hay ciertas acciones legales que no debieron ocurrir nunca. Lo que me estoy refiriendo es a un mensaje que es claro de que perseguir, por ejemplo, a quienes se han considerado intocables antes fue un error. Creo que más allá de preservar el control, estos casos no deben volver a surgir. No puede surgir un fiscal que pueda perseguir a un presidente, porque no, en Guatemala eso no existía antes y no debe existir en el futuro. Creo que es el mensaje o lo que se tiene prácticamente en el tablero de ajedrez acá. El imperio de la ley está para algunos, pero no para todos. Yo comparto con ustedes 2 cosas y discrepo en otra. Comparto que los temas de interés que se debaten no son los del fondo del país. Juan Luis lo ha dicho, la desnutrición, el analfabetismo, la salud, las vías de comunicación, que no sé si producción tiene el Twitter que le mandé para que nos riamos, por no llorar, de lo que el presidente Yamatei decía el 30 de mayo de 2019, si lo encuentra producción y lo pone encantado, ahí le damos un tiempo que lo haga. Esos no son los problemas que se discuten ni por el gobernante, ni por los políticos, ni por la oposición, por nadie. ¿Cuál es no es ese. No es ese el que hablamos. ¿Cuál es el punto álgido de la discusión? El punto álgido es que, y Claudia lo ha dicho, perseguir es el problema. Yo creo que el problema ha sido hacer justicia, Claudia. Ese ha sido el problema. La palabra perseguir es cuando se ha tomado por grupos que se ven perseguidos o perseguibles en un momento o en otro, en vez de hablar de hacer justicia. Y no se ha hecho justicia, este país no se ha hecho justicia hace muchísimo tiempo. Se han perseguido a militares, objetivo de algunas fiscalías, se han perseguido a cierto grupo, objetivo de otro, se deja de perseguir en otro momento, objetivo de otro. Pero un debate serio sobre la justicia, sobre qué tiene que ser la justicia, a dónde tiene que llegar, es un debate eludido por unos y por otros. Y nos hemos enconado justamente con el tema de la persecución, que creo que es una palabra que debemos de quitar, aunque no se haya empleado en sentido peyorativo, creo que tiene esa connotación. Y que estamos en esa polarización que además, desde fuera, desde los Estados Unidos, hay que decirlo concretamente, se presiona para que las cosas ocurran. Y evidentemente hay un principio de física, a toda acción se opone una reacción igual y de sentido contrario. Bueno, yo ahí tengo un argumento que oponer a Pedro. Es que mire, en la medida en que Guatemala siga teniendo como principal motor de su afán de gobierno o de su gestión de gobierno el enriquecimiento de los gobernantes y de sus patrocinadores, en términos reales, el Estado nunca va a abordar los problemas verdaderos del país. Me refiero a los que ya enlistaba Pedro: desnutrición, educación pobrísima, falta de salud y por ejemplo, falta de redes o de redes viales y de mecanismos de comunicación en el país. Solo este fin de semana, por ejemplo, se discutía respecto del volumen de cargueros que no logran entrar al puerto del Pacífico, que es donde tenemos mejores instalaciones portuarias. Simplemente la economía guatemalteca se encuentra en buena medida, si no asfixiada por completo, digamos bastante ahogada por esta corrupción que la ataca, no le permite crecer. Si nosotros no desarrollamos una auténtica barrera en contra de esa corrupción como mecanismo o como motor de nuestra gestión de gobierno, nunca vamos a poder abordar o no vamos a tener suficientes incentivos para abordar los problemas reales del país. Bueno, yo creo que también la justicia pronta y cumplida está garantizada en la Constitución Política de la República, y si está garantizada en la Constitución Política de la República es porque se establece como una base para la convivencia en paz en esta sociedad. Yo considero que hay muchos más puntos que se tienen que tratar,
pero no creo mucho en el relativismo. No creo en el relativismo de decir nos estamos concentrando en justicia y eso equivale a no concentrarse en otra serie de elementos más. Es que están interrelacionados. Hablar de justicia también es hablar de ese combate a la desnutrición. Hablar del combate a la desnutrición también implica hablar del desarrollo de infraestructura en el país. Basta preguntarle a los vacacionistas en esta Semana Santa cómo encontraron, en qué estado están las carreteras en las que viajaron, y entonces nos vamos a dar cuenta que un tema está directamente interrelacionado con el otro. Sobre el debate de la justicia, yo creo que se debe dar constantemente y que este país tiene un enorme pendiente en definir, digamos, cuál es la justicia que quiere. Para mí, la persecución penal de todos los casos de crímenes de guerra, ese era claramente una política, una respuesta que la justicia y el Estado de Guatemala le daba a aquellos a quienes reclaman justicia por lo que ocurrió durante el conflicto armado. Se suele decir y repetir ligeramente que es algo que empezó en el año 2012, cuando la fiscal general Claudia Paz y Paz dirigió o emprendió algunos procesos, pero eso no nació en el 2012, son procesos que nacieron inmediatamente después de firmados los acuerdos de paz, que se retrasaron porque las cortes funcionan y caminan a paso de tortuga o de oruga, pues eso no significa que nacieron en el 2012. Y por último, creo que yo sí quiero volver a un tema que les hice hincapié cuando arrancamos el programa. Ese informe publicado el 12 o el 13 de abril, cuando estábamos apenas abriéndonos a la Semana Santa, sobre los abusos de derechos humanos que emite Estados Unidos sobre cada país, no sobre Guatemala en concreto, está tocando un punto que hemos hablado a lo largo de estos años, y es la prisión preventiva. Estados Unidos dice que a noviembre del año 2021, por lo menos el 46 o 48% de las personas que estaban dentro de la prisión, hacinadas por cierto, estaban allí bajo un régimen de prisión preventiva. Y entonces yo creo que esa crítica debiera convertirse por fin en una causa técnica, una causa de derecho, una causa de derechos humanos, y dejar de ser una causa política para solventarlo de una vez por todas. Esa es una conversación sobre la justicia que nosotros queremos. Muy bien, pues estamos a 30 segundos. Solo le voy a leer el artículo 273 de la Constitución, porque creo que hay un error en esta concepción del procurador. Dice: el Congreso de la República designará una comisión de derechos humanos, formada por un diputado por cada partido en el correspondiente. Y el procurador de los derechos humanos es el comisionado del Congreso para la defensa de los derechos humanos, que es la Constitución. Quiere esto decir que siempre el Congreso ha tenido, tiene y tendrá este poder de designar a alguien, porque constitucionalmente así está. Otra cosa es que lo pudiera elegir alguien diferente. Nos despedimos hasta aquí, don Juan Luis, cierre usted. Televidentes con Criterio, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Un abrazo para todos, un abrazo para Claudia, un abrazo para Pedro. Gracias por estar con nosotros en esta noche y por supuesto le deseamos que esta semana de Pascua sea de lo más productiva para usted, de lo más sana para usted y que se refleje pues esa reflexión que usted logró hacer durante el descanso de la Semana Mayor. Hasta pronto.